De Vila, buenas noches. Hola Pancho, ¿cómo estás? Yo lo presenté de manera ambiciosa a tu tema porque tengo la duda, ¿no? Y también la esperanza de que hayamos empezado a inmunizarnos, por lo menos en los centros de mayor contagio en la Argentina. Depende de dónde te pares para mirarlo, pero hay la mitad, la infectología está dividida, como está dividida la ley, como está dividida la economía, la infectología también, y por eso depende de dónde te pares para mirarlo. Hay algunos infectólogos que dicen: estamos cerca de una especie de efecto rebaño. Si querés te cuento un poco, porque hay que hacer todo un recorrido de números para llegar a la explicación. Qué buena reivindicación de Boris eso. Johnson, ¿no? Que te acordás que le hicieron bullying cuando habló de esto. Sí, pero es diferente, no es lo mismo. Una cosa es el efecto rebaño como lo quería plantear Boris Johnson en marzo, cuando todavía no había mucho conocimiento de la pandemia. Otra cosa es la inmunidad de rebaño a la que llegas naturalmente a lo largo de 6 meses. Y tampoco es inmunidad de rebaño así como se la conoce tradicionalmente y como se la aplica y se saca la fórmula para llegar a la inmunidad de rebaño de este virus en particular. Cada virus tiene su inmunidad de rebaño. Ojo, perfecto. Bueno, entonces, ¿y cómo estamos en ese sentido nosotros? Y depende de dónde lo mires. En la ciudad de Buenos Aires probablemente estemos más cerca de un buen número que en el resto del país. ¿Cómo llegamos a ese buen número? Pancho, los números son incompletos en todos lados del mundo. Si vas a Estados Unidos, hoy probablemente la gran recriminación que se le hace a Donald Trump es que no tienen buenas tasas de testeo, que el procesamiento de los tests, desde que se toma la muestra hasta que está el resultado, es demasiado largo y eso no te permite rastrear y aislar a los contactos porque pasan más de 3 días. Entonces, los números hoy son decisivos. Recién hablaban de números de dólar. Los números en la epidemiología y en las políticas sanitarias sobre el coronavirus son decisivos. Por eso, mientras más completos sean, mejor. Hoy, lamentablemente, los números del coronavirus a nivel global son incompletos. ¿Por qué? Porque hay una cualidad básica del coronavirus que hace que haya un enorme subreporte, que es la enorme cantidad de sintomáticos. Asintomáticos que además contagian y contagian bastante. Contagian bastante. Contagian bastante. Bueno, ahí tenés también nuevamente. Sí, algunos decían tiene poca carga viral en la nariz. Mirá cómo ya aprendí todo el vocabulario. Exacto, pero también tenés algunos infectólogos que disputan eso. Hoy cada vez más la OMS, si tomás a la OMS como referencia, dice que hay que ser muy prevenidos con los asintomáticos porque son capaces de ser grandes vectores de transmisión del virus. Eso por un lado. Por el otro lado también tenés una enorme cantidad. Te acordás que el 80% de los casos de coronavirus son leves y muchos de esos o son confundidos con un resfrío o simplemente aquella que está infectado dice no merece la pena que vaya al hospital. Por lo tanto, el subreporte es gigantesco. Entonces, lo que hoy están haciendo los grandes centros de investigación es tratar de poner un número a la población global infectada. Hoy, en función de la sumatoria de todos los casos registrados, es decir, los PCR hechos, confirmados en el mundo, exactamente, son 15 millones en total los contagiados en el mundo. Y 640.000, 642.000 los muertos a esta hora. Bien, ¿cómo haces para decir, esto es lo que hay confirmado, pero esto representa una enorme masa por detrás de esto, asintomáticos, leves, gente que no va a los hospitales porque no se anima? Bien, todos los virus tienen un factor de corrección. ¿Qué es el factor de corrección? Es el número por el cual se multiplica la cantidad de contagiados confirmados para tener un estimado de la verdadera población contagiada. En el caso del coronavirus, y esto se llega a través de muchos estudios, no enorme cantidad, sino los estudios que se han hecho en 7 u 8 meses de pandemia, se llega al factor de corrección del coronavirus, que según un estudio del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, es de 12. Varía, porque cada país tiene su particularidad, cada comunidad tiene su particularidad. Imagínate entonces cada país, que van desde de perfiles biológicos, demográficos, económicos, políticas sanitarias, infraestructura sanitaria, educación, comportamiento social. Es muy importante esa variable, incide enormemente en la trayectoria del virus. Bien, entonces,
En función de eso se calcula el factor de corrección. Para el mundo es 12. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas 15 millones por 12. Te da 180 millones, 189, 190. Y para la Argentina, si le aplicas ese factor de corrección, te da 1.800.000. A los números de anoche, porque esto lo saqué anoche. Esos son tendré que actualizarlos los contagiados, de hoy. digamos. 180, que es la población de México, perdón. 180 190 es México, 180, bueno, un poquito, sí. Contagiados. O sea que estamos Contagiados. lejos de lo que fue, por ejemplo, la gripe española, ¿no? Que tuvo como 50 millones de muertos. Tuvo 50 millones de muertos, claro que sí, que estamos lejos. O sea, no pero, va a ser la gripe española esto, es una buena noticia. Bueno, también pasaron 100 años, Pancho. No, está bien. Hay que ponerlo en perspectiva histórica. Permitime una evaluación optimista. Sí, está bien. No te dejo ese rol a vos. Está bien. Bueno, entonces, en la Argentina dijiste cuántos contagiados. 1.800.000. El 1% Ok. de los contagiados a nivel global pertenece a la Argentina. Y el factor de corrección de los muertos es, este estudio llegó a la conclusión luego de analizar los números y la cero prevalencia. ¿Qué es la cero prevalencia? Es, una vez que vos tenés una comunidad que ha tenido un cierto nivel de contagio, analizás un muestreo, obviamente, para ver cuántas personas verdaderamente tienen inmunidad, y lo que quiere decir que estuvieron en algún momento contagiadas. Bueno, entre los contagiados confirmados y la cero prevalencia se llega a la conclusión que hay que multiplicar por 2 el número de contagios y las muertes serían un 50% más. Y esto se saca por otra fórmula que es la mortalidad excesiva. Ese estudio en Argentina todavía no se hizo, o sea que por eso, si querés sacar la verdadera masa de contagiados en Argentina, multiplicarlo por 12. Pero sí hubo un estudio que hoy el gobierno de la ciudad está usando para aplicar el factor de corrección a la población contagiada en la ciudad de Buenos Aires, que son 50.000. No sé cuántos son los infectados de hoy. Esto era 50.000 anoche. No, está bien, bueno, pero más o menos el número va por ahí. La ciudad de Buenos Aires, este estudio lo hizo en base a la Villa 31, que tiene una enorme población contagiada, realmente altísima. Se cree que el 53%, según llegó a la conclusión este estudio, y dijo, el factor de corrección para la ciudad de Buenos Aires es de 10. 50.000 por 10, 500.000. La ciudad de Buenos Aires tiene 2.900.000 habitantes. El 500.000 habitantes contagiados es bastante, claro. es 17%. 17%. Es altísimo el porcentaje. Inés, ¿por qué decís que hay 24 curvas en el país? Bueno, vamos primero al factor de contagio. Sí. Todo el mundo cuando habla de la inmunidad de rebaño dice 60%. Sí, porque es la fórmula matemática con la que incluye el número R para llegar a la inmunidad de rebaño. Ese es el 60%. Pero eso es suponiendo que una población es completamente homogénea. O sea, cuando se contagia el 60 empieza a caer, ¿eso querés decir? Sí, en realidad Okay. el 60 se usa para la vacunación. Para la vacunación, Cuando vos perfecto. querés obtener la inmunidad de rebaño en una población homogénea, y eso es fundamental, Sí, claro. tenés que vacunar al 60% de la población. Ok. Ahora, las poblaciones no son homogéneas, cada vez son más heterogéneas. Entonces, si vos tenés, y esto es lo que están haciendo los estudios ahora, en estos últimos 2 o 3 meses, no es un periodo de investigación muy legítimo para la ciencia, pero bueno, es todo rápido en este año. Vamos aprendiendo. Todo Exactamente. Lo que han dicho los estudios, que se han hecho 2 muy importantes, uno publicado por Star Science y otro encabezado por una bióloga española muy conocida, es que la inmunidad de rebaño para el coronavirus, si vos tomás en cuenta todas las circunstancias, y la circunstancia es la de un creciente distanciamiento social porque la gente aprende los hábitos de distanciamiento, máscaras e higiene, la de una protección de los grupos de riesgo, entonces esa inmunidad de rebaño cae. Y según el estudio de la revista Science, cae al 43%. Ahora, según el estudio de estos 10 investigadores encabezados por la bióloga española, cae entre un 10 y un 20%. ¿Dónde está Buenos Aires? En medio de ese 10 y 20%. Muy bien. ¿Y qué sucede? Hoy vos decís, todas las grandes capitales les pasó esto. Todas tienen alta cero prevalencia. Madrid tiene creo que 14, París tiene casi 20, New York tiene 23. ¿Y dónde están las capitales con más cero prevalencia? O sea, más cantidad de contagiados en América del Sur. No, son ciudades, porque está Guayaquil, está Santiago, está Lima y también están algunas ciudades brasileñas. Eso te muestra que la primera oleada abofetea a las ciudades y las llena de contagiados.
Y después pasa lo que está pasando en París, en Madrid, en Nueva York, que mientras el resto del país empieza a sufrir el coletazo muy fuerte del coronavirus, esas ciudades se relajan y retoman un cierto atismo de vieja normalidad. O sea que esto ¿Puede que estás pasar diciendo... eso en Buenos Aires? Ah, bueno, ¿y? Bueno, el gobierno de la ciudad te dice con el 15% no alcanza. Pero estamos maduros. Esto me dijeron ayer en el gobierno de la ciudad. Tenemos una curva madura. Pero esto que estás diciendo es, en realidad, está avalando el hecho de haber entrado temprano en la cuarentena. Porque si vos Vos, decís que la en primera... términos de política sanitaria... Claro, porque si la primera oleada es la que te golpea... Lo que pasa es que la primera oleada vos tenés que también evaluar, y ahí entra otro número fundamental, y en el cual también se distingue mucho la Argentina en general, no solo la Ciudad de Buenos Aires, también el conurbano. La tasa de mortalidad por contagio confirmado es muy baja en la Argentina. Si vos vas, por ejemplo, en Italia es en algunas ciudades de más del 13%, en Francia es del 10-12%, en la Argentina es del 2%. Ah. Y eso tiene que ver con la cantidad, cómo se fue achatando la curva a lo largo de 3 meses. Acordate que los muertos en España y en Italia, en Francia, fueron en un periodo de unos 40-50 días al inicio de la pandemia, cuando la medicina y la ciencia no tenían un conocimiento tan avesado como tienen ahora. Las armas hoy son mejores. Me lo dijo un infectólogo, que también me dijo este infectólogo, ojo, porque con el 10% el virus encuentra menos personas para contagiar. No hay una inmunidad de rebaño, ni con el 10 ni con el 15. Hay tal vez un mini efecto de rebaño. ¿Por qué? Porque los susceptibles, las personas más expuestas al virus, los más susceptibles ya se contagiaron. Entonces esos ya no contagian ni se van a contagiar. Ahí tenés una población que sacás de que es la más camino, riesgosa. Que Claro. es exacto. Eso es probablemente lo que esté apuntando la ciudad a que suceda. En el gobierno dicen, no nos alcanza, pero estamos viendo que la curva está madurando, en unos días, 10 días, va a empezar a caer. Ahora, ¿qué significa eso si nosotros tomamos en cuenta la experiencia de otros países, Pancho? Tomemos en cuenta la experiencia de los países que más cero prevalencia tienen. Ya lo dijimos, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Y Estados Unidos en New York. Mientras las ciudades más golpeadas hoy recuperan algo de normalidad, el resto del país está sufriendo. Vamos a Ecuador. Guayaquil, los números fueron espantosos. Fue la primera ciudad del mundo con cadáveres en la calle. Guayaquil se contagió el 50% de la población, tiene la misma población que Buenos Aires. ¿Qué sucede hoy? Guayaquil no tiene casos. ¿Sabes quién tiene casos? Quito. Tiene mira. más casos que Guayaquil. Tiene una curva tremenda Quito. ¿Pero qué pasa? Tiene la mitad de muertos. Claro. Es aquello de lo que se beneficia la ciudad de Buenos Aires. El avance del tratamiento médico y de la ciencia. De eso por un lado. Ahora, puede suceder esto que sucede en Guayaquil, en Ecuador, que sucede en Brasil. ¿Por qué en Brasil están estancados desde el fin de mayo con un número de entre 900 y 1000 muertos por día? Porque la curva empezó en el norte, en Manaos, en abril, fue bajando, Río, Sao Paulo, se fue ensañando en mayo con ellos, y una vez que esas ciudades empezaron a calmarse y dejaron atrás lentamente el virus, la onda expansiva fue yendo hacia el sudeste, el sur y el centro, y ahora está muy, muy ensañado con el centro-oeste. ¿Puede suceder eso en la Argentina? Te voy a decir lo que me dijo un virólogo argentino que trabaja en Estados Unidos, me dijo ayer, mira, el virus siempre encuentra un lugar donde meterse, siempre. Es imposible cerrar todo herméticamente porque siempre va a encontrar el lugar para cerrar. Entonces, tenés que evaluar los riesgos, manejarlos y en función de esos datos que tenés, empezar a tratar de cuidar ciertos grupos porque los números te indican que ahí es donde vos tenés que concentrarte. El resto, déjalo que circule. Inés, Ahora, sí. excelente. No sé si querés cerrar con algún concepto. No, es que básicamente vos, si ves los números de hoy o de ayer, algo de eso está pasando. Santa Fe, Jujuy, 2 provincias que creían que no les había tocado, de a poquito se empieza a filtrar. Tienen mejores armas incluso que las tenía en la Ciudad de Buenos Aires en junio y mayo cuando empezó a subir la curva. Pero es el llamado de atención de lo que sucedió en otros países para que no suceda en la Argentina. Excelente, Inés, gracias. Un beso. Gracias a vos, Pancho. Fernando Iglesias, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Pancho? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Estamos manejando bien la post-pandemia o en realidad